Si te digo que hay un fuego que arde dentro de ti, capaz de cegar tu juicio en un instante, ¿me creerías? No hablo de llamas visibles, sino de esa ira que nace en las sombras del alma, que te domina antes de que puedas nombrarla. Muchos la justifican, otros la temen, pero pocos la comprenden, y lo que no se comprende jamás se gobierna. La ira, como todo movimiento del alma, no es en sí misma un vicio. Es natural, como el hambre o el sueño. Pero así como el hambre desmedida devora el cuerpo, la ira descontrolada devora la virtud. Hay ira justa, ante la injusticia, la vileza o la cobardía. Pero también hay ira vana, la que nace del orgullo herido o del error mal corregido. ¿Cómo distinguirlas? Pregúntate, ¿esta ira defiende lo noble o solo alimenta mi orgullo? ¿Busca corregir un mal o solo castigar? El hombre virtuoso no suprime la ira, la doméstica, como el hierro al rojo vivo que, bien templado, se convierte en espada firme. La ira mal dirigida, en cambio, es como un incendio en el trigal. Destruye lo que debía alimentar. Ejemplo práctico. Imagina que un discípulo tuyo ha cometido un error por negligencia. La ira que te impulsa a corregirlo con firmeza es virtuosa. Pero si gritas por frustración, sin enseñar, solo siembras miedo, no sabiduría. La templanza no es frialdad, es claridad. No apagues el fuego, úsalo para iluminar. Hay un momento en que el alma se divide. Una parte grita que devuelvas el golpe, que alces la voz, que demuestres tu fuerza, y otra, más silenciosa pero profunda, te susurra: espera. No es hora de rendirte a la pasión, sino de gobernarla. La templanza no es debilidad, como piensan los necios. Tampoco es indiferencia, como creen los orgullosos. Es la sofrosine de los griegos, ese punto exacto donde el ardor del corazón se somete a la luz de la razón. Yo lo he visto en hombres que parecían fríos, pero en verdad eran dueños de un fuego interior tan bien dirigido que calentaba sin quemar. Piensa en un arquero. Si tensa demasiado la cuerda, la rompe. Si la deja floja, la flecha no vuela. La ira es igual. Sin tensión, no hay justicia. Sin medida, no hay virtud. ¿Cómo se cultiva esta virtud? Primero, reconoce el costo. Cada vez que la ira te domina, pierdes algo más valioso que la victoria momentánea: tu autoridad moral. Después, observa tus límites. ¿Hasta qué punto tu enojo nace de un daño real y no de ese orgullo que disfraza de ofensa lo que solo fue un roce a tu amor propio? Ejemplo: un general espetado por un soldado ebrio tiene dos caminos. Sin templanza, lo castiga con crueldad, sembrando miedo y resentimiento. Con templanza, lo aparta. Espera a que el vino pierda su fuerza y luego le habla. No por blandura, sino porque sabe que la corrección verdadera requiere lucidez. La ira mal manejada es como un perro guardián que muerde a su dueño. La templanza es el collar que lo guía. No es fuerte quien vence en la pelea, sino quien elige cuándo pelear. Antes de que la ira estalle como un trueno, hubo un relámpago que no supiste ver. Pequeñas chispas que ignoraste, pensando que se apagarían solas. Pero dime, ¿acaso el fuego no nace siempre de lo que al principio parece inofensivo? Una palabra mal interpretada, un gesto que juzgas desprecio, el recuerdo de una herida que nunca cicatrizó. Todos llevamos dentro esos polvos secos que, con una sola chispa, pueden convertirse en llamarada. Yo he visto a hombres sabios caer presos de la ira por causas que ellos mismos, en frío, considerarían ridículas. ¿Por qué? Porque nunca se detuvieron a mirar qué semillas sembraban en el jardín de su alma. Creen que el enojo les llega de fuera, como la lluvia, sin darse cuenta de que son ellos quienes riegan día a día esas raíces venenosas. La trampa está en creer que la ira es una reacción inevitable. Piensa en el herrero que trabaja junto al yunque. Si toca el hierro al rojo vivo con sus manos desnudas, se quemará y no culpará al metal, sino a su propia imprudencia. Así es la ira. El problema no está en lo que ocurre, sino en cómo has preparado, o no, tu espíritu para recibirlo. Ejemplo: un hombre se enfurece porque su hijo derramó vino en un tapiz. Pero su ira no nace del accidente, sino de esa voz interior que le repite: nada en esta casa se respeta, ni siquiera tu esfuerzo. El detonante fue el vino, la pólvora ya estaba allí,
acumulada por meses de falsas interpretaciones y resentimientos no hablados. ¿Cómo cortar esto de raíz? Empieza por hacer lo que pocos se atreven. Observa tus propios patrones como si fueras un extranjero estudiando costumbres ajenas. ¿Qué situaciones te hacen sentir herido antes de que realmente ocurra algo? ¿A qué horas del día, o con qué personas, eres más propenso a encenderte? ¿Qué palabras o tonos actúan como agujas que pinchan ese globo lleno de rabia que llevas dentro? No te engañes. Este no es un ejercicio de una sola vez. Es como limpiar un río que durante años ha arrastrado basura. Al principio, solo verás lodo y hojas podridas, pero con paciencia, empezarás a distinguir las piedras lisas bajo el agua, y entonces podrás navegar sin que cada remolino te hunda. El que no conoce sus propios detonantes es como un ciego en un campo de batalla. Grita que el mundo lo ataca, cuando en verdad camina solo hacia las espadas. Hay un instante sagrado entre el estímulo y la respuesta, breve como el aleteo de un colibrí, pero suficiente para que un hombre sabio elija su destino. La mayoría lo pierden porque confunden velocidad con sabiduría, como si responder rápido fuera sinónimo de responder bien. Pero te digo, en ese silencio fugaz habita toda la diferencia entre quién es esclavo de sus pasiones y quién las gobierna. Yo enseñaba a mis discípulos que la ira es como un perro guardián, útil cuando alerta de peligros reales, pero destructivo si salta ante cada sombra. ¿Y cuál es el bozal que evita sus mordiscos imprudentes? La pausa. No esa pausa vacía del indeciso, sino la pausa llena del que escucha primero a su razón. La trampa está en creer que no hay tiempo. Piensa en el arquero que suelta la flecha demasiado pronto. Por más fuerte que sea su brazo, errará el blanco. Así es con las palabras y acciones nacidas de la ira inmediata. No es que falte valor en ellas, es que les falta dirección. Ejemplo práctico. Imagina que alguien te insulta en el ágora. Tu sangre hierve, tus puños se cierran. Pero justo antes de actuar, respiras profundamente 3 veces, como los remos que golpean el agua antes de que el barco avance. En esos instantes, algo mágico ocurre. El cuerpo se rinde a la biología. El primer respiro frena el latido desbocado. El alma consulta a la memoria. El segundo respiro te hace preguntar, ¿realmente esto importará mañana? La razón toma el mando. El tercer respiro te devuelve la pregunta clave. ¿Qué respuesta me hará mejor, no solo ahora, sino cuando mire atrás en un año? Esta técnica no es mía. La naturaleza la puso en nosotros. Observa a los lobos. Cuando la tensión sube, hacen una pausa ritual. Se lamen los labios, desvían la mirada. Es su manera de decir, no dejaremos que esto escale. Los humanos, en cambio, hemos olvidado ese lenguaje corporal de sabiduría ancestral. Pero cuidado, la pausa no es para acumular resentimiento, sino para transformarlo. Como el vino que necesita tiempo en tinajas de roble. Si lo bebes recién exprimido, es solo jugo agrio. Si esperas lo justo, se convierte en néctar. Dominar el arte de la pausa es como aprender el ritmo secreto del universo. A veces la potencia más grande está en saber contenerla. Cuando la ira sacude tu alma como tempestad en el mar Egeo, hay 2 fuerzas que luchan dentro de ti. Una que quiere hundir el barco y otra que busca el puerto. La primera es ciega, grita que rompas todo a tu paso. La segunda, silenciosa pero persistente, te muestra el faro entre las olas, y ese faro, querido discípulo, se llama razón. He visto a muchos hombres fuertes caer derrotados no por enemigos externos, sino por entregar el timón de sus acciones al viento furioso de la emoción. Creen que ser racionales es ser fríos, cuando en verdad es todo lo contrario. Solo quien usa la razón en el momento justo puede encauzar el calor de sus pasiones hacia algo útil, como el herrero que transforma el hierro candente en espada, en lugar de dejarlo convertirse en chatarra. El gran engaño es pensar que la ira y la razón son enemigas. No lo son. La ira sin razón es fuego sin dirección, pero la razón sin la fuerza de la emoción es como un mapa sin caminante. Juntas, pueden construir justicia donde solo habría destrucción. Ejemplo vivo. Imagina a un juez. Si solo siguiera su ira, condenaría a todos por igual sin escuchar. Si solo siguiera la compasión, dejaría impunes crímenes atroces. Pero el buen juez, aquel que practica la verdadera sabiduría, escucha primero el fuego de su indignación.
esto está mal. Luego consulta la brújula de la razón. ¿Cuál es la medida justa del castigo? Y solo entonces decide. ¿Cómo entrenar esta mirada doble? Pregúntate no solo ¿qué siento?, sino ¿qué debería hacer con esto que siento? La ira te dice que hubo una ofensa. La razón te muestra cómo responder sin convertirte en otro agresor. Busca la proporción como el matemático, busca el número áureo. Ni responder con violencia excesiva, tiranía, ni con pasividad, cobardía, sino con esa medida precisa que los atenienses llamaban arete, excelencia moral. Recuerda el espejo de Heráclito. Cara a cara con tu ira, ves tu verdadero rostro. Si lo que planeas hacer te avergonzaría mañana, detente hoy. Si te enorgullecería años después, adelante. La razón no es verdugo de las emociones, sino su arquitecto. No mata el fuego, lo convierte en hogar donde calentarse sin quemarse. Cuando la ira te nuble los ojos como niebla espesa en el Pireo, haz algo que pocos se atreven. Gira ese espejo hacia adentro y mira con los ojos del que te hirió. No para justificarlo, sino para comprender. Porque en ese momento de claridad dolorosa encontrarás algo más valioso que la venganza: tu propia humanidad. ¿Cuántas veces he visto discípulos sabios caer en esta trampa? Miden las acciones ajenas con la vara exacta de la razón, pero las propias con la medida elástica de la pasión. Creen que entender al otro es rendirse, cuando en verdad es el único camino para ser verdaderamente justos. La ira descontrolada es como beber veneno esperando que muera tu enemigo. Solo te envenenas a ti mismo. La paradoja es esta: cuanto más te aferras a tu ira como escudo, más te hieres con sus filos. Piensa en el escultor que trabaja el mármol. Si golpea con rabia ciega, romperá la estatua que podría haber nacido de la piedra. Pero si observa las vetas, comprende la resistencia del material y adapta sus herramientas, entonces crea belleza donde otros solo verían escombros. Así somos con los conflictos humanos. Ejemplo que duele, por cierto. Un padre grita a su hijo por romper una ánfora valiosa. En su ira no ve que las manos temblorosas del niño intentaban llevar agua para lavar los pies del progenitor tras su largo viaje. La ofensa no estaba en el acto, sino en la mirada que no supo penetrar más allá de la superficie. ¿Cuántas relaciones se rompen no por lo que hicimos, sino por lo que no supimos ver? ¿Cómo practicar este arte de ver doble? Antes de reaccionar, pregunta: ¿qué historia desconozco? Detrás de todo acto que despierta tu ira hay un relato que no has leído. No se trata de excusar, sino de contextualizar. Ejercita el cómo sí. ¿Cómo respondería si esta persona fuera mi hijo enfermo? Si estuviera herida. Si tuviera miedo. Verás cómo tu ira pierde filo cuando deja de ser abstracta. Busca el núcleo, no la cáscara. La mayoría de las ofensas son gritos de dolor disfrazados. Como el mar que parece enfurecerse contra el acantilado, cuando en verdad solo sigue el ritmo de la luna que lo atrae. La empatía no es debilidad, es la más alta forma de coraje, la que te permite mantener los ojos abiertos cuando todo en ti pide cerrarlos y golpear. Cuando te hieren, se abren ante ti dos caminos tan antiguos como la humanidad. El primero, estrecho y empinado, donde cada paso duele, pero te acerca a tu mejor versión. El segundo, ancho y descendente, donde cada zancada es dulce, pero te aleja de lo que podrías haber sido. La venganza es ese dulce veneno que bebes sabiendo que te matará, pero la acción virtuosa, esa es el agua amarga que te salva. He visto a hombres nobles convertirse en bestias por confundir justicia con retaliación. Creen que devolver el golpe los iguala a su agresor, cuando en verdad los hunde más bajo, porque mientras el primero actuó por ignorancia, el segundo lo hace con plena conciencia de su elección. La verdadera fuerza no está en replicar la ofensa, sino en transformarla en algo más grande que tu dolor. El engaño está en pensar que dejar pasar significa debilidad. Nada más falso. El perdón sin justicia es cobardía, pero el castigo sin sabiduría es barbarie. El punto medio, esa virtud elusiva que tanto enseñé, no es equidistante, sino superior. Es la capacidad de responder desde una altura que el agresor ni siquiera puede vislumbrar. Ejemplo que resuena en el alma. Dos campesinos disputan por un manantial. El primero, ofendido, envenena las aguas para que nadie las use.
El segundo, aunque herido, excava un nuevo pozo y lo comparte incluso con su enemigo. El primero siente el placer momentáneo de haber ganado. El segundo cosecha algo más valioso: la libertad de no llevar ese veneno en su corazón por años. ¿Cómo distinguir la acción virtuosa del disfraz de la venganza? Pregúntate no ¿qué merece esta persona?, sino ¿qué merece mi propia alma? La medida de tu respuesta no debe ser el error ajeno, sino tu propia integridad. Busca esa extraña alquimia. Transforma el plomo de la ofensa en el oro de la oportunidad. ¿Puede este conflicto enseñarte paciencia? ¿Puede mostrarte una grieta en tu carácter que necesita reparación? Recuerda la paradoja del escultor. La estatua ya existe dentro del mármol, solo necesitas quitar lo que sobra. Así es con la virtud. Ya está en ti, solo debes eliminar lo que la oscurece, y nada la oscurece más que confundirte con aquello que denuncias. La acción virtuosa no es la que aplaude la multitud, sino esa que, en la soledad de tu cuarto al final del día, te permite mirarte al espejo sin necesidad de apartar la mirada. Cada mañana, cuando el sol aún besa tímidamente las columnas del Liceo, veo a los jóvenes atletas entrenar sus cuerpos. Sudan, gimen, caen y se levantan. Todos comprenden que sin este dolor voluntario nunca alcanzarán la victoria en los juegos. Pero dime, ¿cuántos hacen lo mismo con su alma? ¿Cuántos se entrenan para el verdadero combate? Aquel que libramos contra nuestras propias sombras. El autodominio no es un don que los dioses otorgan, sino un músculo que se fortalece repetición tras repetición, como el herrero que día tras día golpea el hierro hasta darle forma. He visto hombres que dominan complejos teoremas matemáticos, pero son esclavos de un arrebato de ira ante la palabra equivocada. ¿De qué sirve conocer el universo si no conocemos nuestro propio corazón? La gran ilusión es esperar la prueba definitiva para prepararse. No se aprende a nadar cuando el barco ya se hunde. El verdadero dominio comienza en los pequeños instantes, cuando resistes el impulso de replicar con sarcasmo, cuando detienes tu mano antes de golpear la mesa, cuando respiras hondo aunque nadie te esté mirando. Estos son los óbolos con los que se compra la libertad interior. Ejemplo que todos comprenden pero pocos practican. Un hombre sabio que conozco lleva siempre en su bolsa 10 piedrecillas. Cada vez que siente ira injustificada, pasa una de izquierda a derecha. Solo cuando todas han cruzado, permite responder. Al principio, las 10 cambiaban de lado en un instante. Hoy, a menudo olvida dónde las dejó la última vez. ¿Magia? No. Simple entrenamiento. Estos son los yunques donde se forja el carácter. Por las mañanas practica el silencio deliberado. No el de los tímidos, sino el de quien elige no hablar para escuchar mejor. Al mediodía, haz algo incómodo pero noble. Cede tu asiento, elogia a quien te criticó, mastica lentamente aunque tengas prisa. Por las noches, repasa tus caídas no con autocrítica feroz, sino con la curiosidad de un general que estudia sus derrotas para no repetirlas. El autodominio no es una jaula para tu espíritu, sino las alas que te permiten volar por encima de lo que arrastra a los demás. No se trata de negar las pasiones, sino de cabalgarlas como Poseidón domina los caballos del mar. Mira el vuelo del águila, hijo mío. Si bate sus alas con demasiada fuerza, agotará sus fuerzas antes de tiempo. Si no las bate lo suficiente, se estrellará contra las rocas. Pero cuando encuentra ese ritmo perfecto, ni un esfuerzo de más, ni uno de menos, entonces conquista los cielos, sin que el cielo siquiera note su peso. Toda mi vida he perseguido este misterio, ese punto exacto donde los opuestos dejan de luchar y comienzan a bailar. No es equidistancia matemática, sino armonía viva. La ira sin control es un incendio forestal, pero la supresión total de la emoción es un desierto estéril. En medio está el fuego del hogar, calienta sin destruir, ilumina sin cegar. El error común es confundir templanza con indiferencia. He visto esto en mis discípulos. Algunos creen que ser sabio es no sentir nada, como estatuas de mármol. Pero te digo, las estatuas no aman, no crean, no protegen. La verdadera virtud late con sangre caliente, solo que sangre que fluye por cauces sabios. Un hombre que no siente ira ante la injusticia no es sabio, está enfermo. El desafío está en sentirla sin ser esclavizado por ella.
Piensa en el vino añejo. La uva debe fermentar, pero no hasta convertirse en vinagre. Debe guardarse en tinajas, pero no por tanto tiempo que pierda su esencia. Así es con las emociones. Necesitan el tiempo justo, la contención medida, el equilibrio que las transforma sin aniquilarlas. ¿Cómo encontrar este punto dorado? Primero, conócete como el arquero conoce su arco. ¿Cuánta tensión aguantas antes de romperte? ¿Qué situaciones te hacen disparar demasiado pronto? Luego, practica como el músico afina su lira, un día tocando muy fuerte, otro muy suave, hasta hallar la resonancia perfecta. Finalmente, acéptate como la tierra acepta las estaciones. Habrá días de tormenta y días de calma, pero el sabio no maldice ninguno de los dos. El medio virtuoso no es un punto fijo, es el movimiento constante del marinero que ajusta las velas al viento cambiante. No se trata de no sentir, sino de sentir con sabiduría. No de no actuar, sino de actuar en el momento justo, con la fuerza justa, por las razones justas. Cuando todos pierden la cabeza, cuando el mercado se derrumba y los hombres corren como gallinas decapitadas, hay unos pocos que permanecen quietos, no por falta de miedo, sino porque han convertido su nervio en acero templado. Estos son los verdaderos discípulos de la sabiduría, aquellos que pueden sentir el huracán y aún así mantener las manos firmes en el timón. He pasado mi vida estudiando a estos hombres raros, estos imperturbables que caminan entre el caos como si llevaran un espacio sagrado dentro de su pecho. Lo que descubrí no fue magia, sino método. No nacieron así, se forjaron así. La serenidad en la tormenta no es don de los dioses, es arte de los perseverantes. El gran mito es creer que la calma es ausencia de turbulencia. Nada más falso. La verdadera templanza es como esas raíces que crecen más fuertes después de ser azotadas por el viento. No se trata de no sentir el miedo, sino de haberlo sentido tantas veces en pequeño que cuando llega en grande, ya conoces su rostro y no te engaña. Ejemplo de mi propia escuela. Recuerdo a un capitán de navío que enseñaba a sus cadetes en días de calma chicha. Esto no es entrenamiento, decía. Los llevaba luego a tormentas controladas, aumentando poco a poco la dificultad, hasta que el caos se volvía su elemento natural. Así debe ser con nuestra mente. Hay que exponerla a pequeñas iras, a mínimas injusticias, para que cuando llegue la gran crisis, nuestros reflejos ya estén tallados en el mármol del hábito. ¿Cómo cultivar esta frialdad que no es indiferencia? Primero, crea tu ritual de centrado. Puede ser 3 respiraciones profundas, tocar un objeto en tu bolsillo, o repetir una frase como «esto también pasará». Segundo, practica el arte del distanciamiento. Imagina que eres un médico operando a un ser querido. Necesitas toda la compasión, pero también toda la frialdad técnica. Tercero, recuerda siempre la perspectiva cósmica. En 100 años, ¿qué importará esta crisis? No para minimizarla, sino para darle su justa medida. El frío en la crisis no es falta de fuego. Es fuego tan bien controlado que puede fundir hierro sin hacer humo. Estos momentos son tu taller secreto, donde el hierro ordinario de tu carácter se convierte en el acero de la virtud. Mira estas manos, hijo mío. Parecen tranquilas ahora, pero han sostenido tanto furia como serenidad. Han golpeado mesas en rabia y también han acariciado mejillas en perdón. Y si algo me han enseñado los años es esto: la ira no es tu enemiga, es tu maestra más exigente. Hemos caminado juntos estos 10 senderos, desde reconocer los primeros destellos de ira hasta aprender a bailar con la tormenta sin perder el compás. ¿Recuerdas cuando comenzamos? Como un médico que explora una herida, primero debíamos entender su naturaleza. La ira, como el fuego de Hefesto, puede forjar armas o incendiar ciudades. Todo depende de las manos que la manejen. La verdadera maestría no está en la supresión, sino en la transformación. Aquel que cree haber vencido la ira por no sentirla, se engaña a sí mismo, como el arquero que rompe su arco y proclama haber dominado el tiro al blanco. No, la victoria está en tensar la cuerda justo lo necesario, en soltar la flecha en el momento exacto, en permitir que el corazón lata fuerte pero no desbocado. Piensa en el olivo milenario. Sus raíces han sentido sequías, sus ramas han resistido vientos,
Su tronco muestra cicatrices de 1000 inviernos, pero cada primavera florece de nuevo, no a pesar de las heridas, sino gracias a lo que aprendió de ellas. Así es el alma del sabio. No es que no lleve marcas de batalla, es que ha convertido cada cicatriz en lección. Lo que te llevas de este camino no son reglas, sino herramientas. El cincel de la pausa aristotélica para esculpir tus respuestas. El horno del autodominio donde se templa tu voluntad. La brújula de la razón que te guía entre pasiones. El espejo de la empatía que te muestra rostros ajenos en tu propia alma. No prometo que será fácil. Habrá días en que el viejo hábito de estallar te llamará con su canto de sirena, pero ahora conoces el antídoto. Respirar cuando el cuerpo pida golpear, preguntar cuando la lengua quiera herir, esperar cuando la impaciencia grite por acción inmediata. La vida te seguirá poniendo a prueba. Esto no cambiará. Lo que sí puede transformarse es cómo respondes a esos desafíos, porque ahora ya no eres esclavo de tus pasiones, sino arquitecto de tu carácter. Llevas contigo el frío en la crisis, el calor en la compasión, y esa sabiduría secreta que distingue al filósofo verdadero. Saber que cada momento de ira es una oportunidad disfrazada para crecer. Así pues, sal al mundo y practica este arte antiguo, no como quien sigue reglas, sino como quien cultiva un jardín interior. Riega las plantas nobles, poda los brotes venenosos y aprecia incluso las espinas, pues hasta ellas tienen su propósito. El camino de la templanza no termina hoy, apenas comienza. Y recuerda siempre, la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez más sabio. Si este contenido te resultó útil, muestra tu apoyo dando me gusta al video. Tu interacción es muy valiosa.